Un muy buen día con todos. Vamos a empezar otra vez la enseñanza nos quedamos en continuación la semana pasada. Nos quedamos en Santiago 4, del versículo 7 al 10, donde dice Dios que nos tenemos que someter, que tenemos que entregarnos, que tenemos que humillarnos ante Él y que Él nos va a exaltar y tenemos que creerle. Pero hablamos incluso de la situación por la que pasan muchos cristianos en este mundo. Incluso muchos cristianos han dejado de hacer muchas cosas en Dios por no poner tropiezo a su ministerio, y en parte los entiendo. Por ejemplo, vamos a ver un versículo bíblico en Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice así: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y ahí nos quedamos. Es interesante esto, ¿no? Que cuando nosotros vemos aquí, vemos que habla de un animal. Y que dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Pero parece que habla de un animal, ¿no? Y todos entendemos a un animal que está hablando ahí. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo acerca de este versículo bíblico. Vámonos entonces a 1 Corintios 9, del 9 al 17. Es el mismo versículo donde Pablo lo interpreta, qué es lo que quiere decir Dios. Dice así, vamos a leer hasta el 17. Del 9 al 17, vamos. Pero tiene como prefacio aquí el derecho de los apóstoles. Ese es el prefacio que tiene este capítulo 9, que se va solamente a hablar del derecho de los apóstoles. Y dice así: porque en la ley de Moisés está escrito lo que acabamos de leer ahorita. Esa es la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendada. Mire, a veces nosotros leemos así, por eso le digo, no todo lo que está escrito es así. Y tenemos que nosotros descifrar este misterio de Dios. Es como la Escritura dice en Isaías 4:1, dice, aquellas mujeres que quieren un hombre, que solo quieren el nombre de ella y ellos van a comer su propio pan, pues está hablando de la iglesia. No está hablando de la mujer. Cuando la Biblia dice mujer virtuosa, no está hablando de una mujer, está hablando de la iglesia.
Aquí está hablando en Deuteronomio de un buey, pero no está hablando de los bueyes, está hablando de los ministros. Donde Pablo dice, oye hermano, si tú le pones bozal a un perro, él no va a morder, más que todo si es bravo, no va a morder. Y también si le pones ese bozal, va a dejar de comer, no puede comer. Entonces fíjate que muchas iglesias han decidido ponerse un bozal, pero gracias a Dios pueden vivir porque tienen su negocio aparte, y eso es bueno. Y esto no lo digo como le dice el apóstol Pablo para que tengan cuidado de mí, sino que muchos nos abstenemos para no tener tropiezo en nuestro ministerio, porque muchas de estas cosas cuando nosotros estamos recibiendo nos viene la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Y Pablo tiene cuidado de esto. Hermano, imagínate en la selva si los leones anduvieran con bozal. El animal más débil de ahí le va a hacer la vida imposible al león. Entonces dice el apóstol Pablo que todos cuando están en el campo, eso es lo que está diciendo, cuando están en el campo, el que ara con esperanza. De mañana más tarde recibir de la tierra el fruto que él sembró para irlo a vender y sacar provecho y sustentarse él, y no solo él, sino también su familia. Pero él dice, yo prefiero, porque el evangelio me ha expuesto. Si tú sigues leyendo todo este capítulo de 1 Corintios del 9, todo el capítulo, tú vas a entender lo que Pablo quiere decir. Muchas veces los cristianos se han abstenido de hablar estas cosas, de que las ovejas tienen que proveer para la iglesia. Porque él dice así, porque si yo siembro lo espiritual, es natural que yo reciba de ustedes lo material. Lo material no para jactarme, sino para moverme incluso. Porque Pablo muchas veces para moverse los que le ayudaban eran los de Tesalónica. Y las demás iglesias, empezando por esta misma iglesia de los Corintios, no aportaban con el ministerio de Pablo. Él tenía un oficio que era el hacer carpa. Y él en sus momentos libres se ponía a hacer carpa para sustentarse a sí mismo. Por eso él decía, yo no he llegado a ser un agravio para ustedes, ni un estorbo para ustedes, ni una carga para ustedes, porque yo me he sustentado. Y es natural, ¿no? Él llega a un lugar donde le conocen la labor de Dios. Imagínense que de ahí le llame de los diezmos y de las ofrendas. ¿Y qué le pasa? Y no que es gratis. El evangelio es gratis. Pero una vez que tenemos el conocimiento de Dios, debemos de saber que el ministro se tiene que sustentar. ¿Por qué digo esto? Porque también de esos ministros hablan en la calle. Míralo al pastor, quitándole la plata a las ovejas. Pidiendo diezmos, pidiendo ofrendas, enriqueciéndose. ¿Y sabes por qué? Por los malos ministros que han habido hoy en día. Porque han malinterpretado la Biblia. Por ejemplo, si yo me voy a Malaquía 3:8 dice así. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traed pues los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate, cuando nosotros leemos este versículo bíblico, lo entendemos hoy en día a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Y enseguida empezamos a pensar en lo económico.
Traen los diezmos al alfolí. Por eso tú ves muchas iglesias prósperas, porque le incentiva eso. No le robes a Dios. Tienes que diezmar. Mira, este libro de Malaquías es un libro sacerdotal, o sea, para los ministros. O sea que le está diciendo también a los ministros que tienen que diezmar. No solo a las ovejas. Ahora bien, dice, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y enseguida le meten lo natural. Hermano, enseguida le meten la casa, el carro y esto, y la gente empieza, por eso tú ves esas iglesias grandes, prósperas, grandes, sí, porque están con las intenciones de salir de la pobreza y ellos empiezan a diezmar y empiezan a ofrendar y empiezan a irse más allá y todo. Pero yo he dicho que el Antiguo Testamento, porque este es todavía el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ¿sí? Después que se escribió este libro de Malaquías, Dios paró 400 años en el reino de Israel que no sabían casi nada de Dios. Entonces, hermano, aquí no está hablando así. Hoy entiéndelo en lo espiritual. Y dice, traed los diezmos al alfolí. Por eso tú ves esa iglesia que no tiene palabra de Dios. Te está diciendo, y derramaré bendiciones a ustedes hasta que sobreabunde. ¿Qué bendiciones? Bendiciones espirituales, el pan. Para que haya el pan, el maná, ¿qué? La palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tú ves unas iglesias tan grandes, pero con falta de conocimiento de Dios. Hermano, muchos se hacen llamar hasta apóstoles. Y yo que no soy apóstol, le digo a usted, apóstol. En la televisión te salen gente que se hace llamar apóstoles y no tienen revelación nada de Dios. ¿Por qué? Porque han tomado este versículo bíblico en lo natural. No tienen revelaciones de Dios. Cuando dice, y derramaré bendiciones a ustedes hasta que sobreabunde, habla de las escrituras, de la palabra de Dios. La derramaré. ¿Por qué? Vuelvo y repito el versículo bíblico de lo que le pasó a Gallo. Donde le dice Juan. ¿Le dice o no le dice así? Gallo, yo quiero que tú seas prosperado. Siempre le nombro este versículo, pero nunca le digo dónde está. Vamos a verlo. Está en Tercera de Juan. Es casi uno de los últimos libros de... El versículo del 1 al 4 vamos a leer, para que lo entiendan, que es bíblico. Dice, al anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad, lo amo en Cristo, dice así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo andas en Cristo. No tengo yo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad, que mis hijos andan en Cristo, andan conforme a la voluntad de Cristo. Ahora, ¿te das cuenta? Gallo estaba pasándola mal económicamente. Gallo estaba hasta enfermo. Pero estaba prosperando en el alma, hermano. Estaba creciendo en el espíritu, en lo espiritual estaba creciendo, estaba caminando en el espíritu, o sea, sometiendo el alma en el espíritu. Y si se somete el alma en el espíritu, también se va a someter este cuerpo. Esta carne se va a someter. Pero muchos no han entendido esto. Muchos no han entendido esto. Por eso, enseguida... Y derramaré, oiga, yo he visto iglesias, estuve en una iglesia que enseguida y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y la palabra de Dios que va a sobreabundar y reprenderé por vosotros al devorador. O sea, no permitiré que el diablo obstruya tu santidad, tu prosperidad en el alma, no lo permitiré. Hermano, no es que estoy en contra de que los siervos de Dios tengan
No, no es que estoy en contra. Tienen que tener. Hay mucha necesidad para muchos siervos de Dios, como el caso de Gallo, porque usted se da cuenta cómo Juan se preocupa por este siervo de Dios, que lo veía muy, todo el mundo hablaba bien de él, todo el mundo daba buen testimonio de él, pero estaba pasando económicamente y en la salud la estaba pasando mal. Preocupado por esto, Juan, y así uno se tiene que preocupar. Lo que tenemos que tener en cuidado es que la raíz de todos los males tome control de nuestras vidas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque le cogen amor a la raíz de todos los males, hermano. Y cuando yo digo esto, no es que sean gente avara, gente que no les gusta ayudar. No, a ellos les gusta ayudar. Ellos no escatiman en meterse la mano al bolsillo y ayudar a los demás. Y tú dirás, es buena persona, ayuda a todo el mundo. Sí, pero él depende del dinero. Él lo hace todo por el dinero. Y es por eso que el mundo ve que como muchos pastores han progresado, muchos ministros han progresado, y lo primero que se mete a la boca, porque no sabe estos versículos bíblicos, lo primero que se meten a la cabeza es que uno le está quitando la plata a los ministros. Y hasta yo haría como Pablo. Y yo hago como Pablo incluso. Y me pongo en el lugar de Pablo. Porque no sabemos en qué momento podemos caer. En Proverbio dice, Señor, manténme del pan necesario, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Vino uno de estos de la prosperidad natural y dijo, pero qué falta de confianza. O sea, ¿cómo va a pedir? O sea, mira cómo contradice lo que dice la Biblia pero yo un siervo de Dios que tiene una iglesia grande, hermano. Entonces, no los quiero ni nombrar, pero yo sé de quién te estoy hablando. Que dice que este hombre, cuando dice esto, Señor, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Es porque él sabe que está en este mundo, está en esta carne, y no sabe en qué momento le va a coger amor al dinero. Y se va a olvidar de Dios incluso. Porque eso pasa en estos días, hermano. Como muchos se olvidan de Dios. El hecho de que estén predicando y que tú lo veas toda la semana predicando. Mira, hermano, hay gente que está apartada de Dios. Aunque se congreguen todos los días, aunque tú los veas todos los días con la Biblia orando, están apartados de Dios. ¿Y qué es lo que los aparta de Dios? La desobediencia y el caminar a ellos como le da la gana. Eso los aparta de Dios. Hay gente apartada a pesar de que están congregándose, aunque hay también gente apartada que ya no se congrega. Porque muchos piensan que el apartarse de Dios ya es dejar solamente de asistir a la iglesia. No, dentro de las iglesias. Y esta gente está apartada de Dios. Y ellos no lo saben. En Apocalipsis se lo dice. Se los manda a decir. Escribe al ángel de la iglesia tal y tal. Que tú lo haces por amor a mi nombre, pero has olvidado tu primer amor. Escribe a la iglesia de tal y tal. Tú crees que estás vivo, estás muerto. Son gente apartada. Pero ¿qué muerto le puede servir a Dios? ¿En qué momento mueren? Cuando cogen las cosas de este mundo. Cuando empiezan a ser gente híbridas. Que le empiezan a ser participantes de las cosas de Dios y las cosas del mundo. Pero no todos los pastores son iguales, hermano. Por eso digo, hay pastores que en cambio ya han dejado de hablar de estas cosas así. Pero Dios le llama ladrón, pues, hermano.
Y dice las Escrituras que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Dios los está llamando ladrones. Ustedes, la nación, todas me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Son ladrones. ¿Sí? Y la iglesia y las ovejas que están ahí deben de saber. Y pobres siervos de Dios que han dejado de hablar de esto y no saben al mismo tiempo el daño que le están haciendo a los siervos que están ahí, a las ovejitas que están ahí. ¿Sí? Ya le dije la otra semana, ¿qué significa el diezmo? El diezmo es el agradecimiento por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, por la salvación que nos dio Cristo. Ese es el diezmo. Entonces cuando tú no diezmas, no solo le estás robando a Dios, sino que somos mal agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros. No tampoco hacer como ese hermanito que dice, yo cojo mi diezmo, dice, y se lo doy a los hermanos, reparto a los que necesitan, a los más necesitados. Reparte el 90% tuyo. El 10% no es tuyo. Les hablo porque hay muchas iglesias que han callado y están callados ahorita. Yo encontré un hermano, no hable de eso. Al pastor no le gusta que hablen de eso. Están equivocados porque le están haciendo un daño a las ovejas. Le están haciendo un daño. ¿Sí? Y ellos deben saber que se les está haciendo un daño, que no les están haciendo bien y ellos no se están haciendo un bien. Bueno, yo me preguntaba siempre, ¿por qué, señor? Si yo recién entro. Y es que yo era diezmador, hermano. Yo diezmaba. Ya le digo, créanmelo, el 15% yo lo ponía. Y de repente me venía palabra. Y yo, ¿cómo? ¿Y cuándo acá? Pero si allá tiene como 20 años y lero, no sabe nada. El de allá tiene tanto. Y yo diezme. Y que me quisieron y me mandaron una carta que ya no diezme porque el diezmo ya no es de estos tiempos. Y yo le contradije, el diezmo sí es de estos tiempos. La Biblia lo dice. Y le dije, el diezmo es en agradecimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Así que, hermano, hablen de esos pastores, ¿sí? Que tienen que hablarle del diezmo a esas ovejas porque no les están haciendo un bien, les están haciendo un daño. ¿Sí? Y si él no es interesado en la plata, pues que done, que haga cosas para la iglesia, que se preocupe por los hermanos más necesitados y le empiece a dar de ese diezmo a los más necesitados. Que incluso el más necesitado diezme, no importa. Si en la semana te ganaste $50, pon tus $5 ahí de diezmo. Y si el pastor dice que le hace daño, entonces que le empiece a dar a ese mismo que se ganó 50 en la semana y le empiece a dar, le empiece a ayudar. No te hablo porque tengo codicia al dinero. La gente que me conoce sabe perfectamente. Eso sí, mucha gente se quiere aprovechar de nosotros porque somos cristianos. Nos quieren ver la cara de tonto. Sí, soy tonto, pero no tanto. Sí, hermano, mucha gente se quiere aprovechar de uno. Y no les importa muchas veces las situaciones que uno esté pasando y dice, y es hermanito. Sí, pero tú te estás aprovechando. Dijo por ahí una sierva de Dios. Sí, somos mansos, pero no mensos. Entonces debemos estar despiertos nosotros a todos estos acontecimientos, hermano. Y al mundo le digo, no todos los hermanos son iguales. Ustedes han estacionado, eso han permitido que el mundo los estacione. Y la misma iglesia que anda con la codicia, con la avaricia, con amor al dinero, que no diezma. Y él piensa que porque tiene su negocio aparte, porque hay muchos ministros que tienen su negocio aparte, ya no necesitan del diezmo. No, tienes que hacerlo diezmar porque es en agradecimiento a Cristo en la cruz. Eso yo les digo a esos ministros. Entonces ese ministro, son muy buena gente, ellos ayudan. Yo tengo entendido, ellos ayudan a la gente de su trabajo. Está muy bien, gloria a Dios por ello.
Ayúdenlo, está bien. Pero no le hagas ese mal a la iglesia porque no les estás haciendo ningún bien. A ti te hablo ministro, tú no le estás haciendo ningún bien. ¿Sí? Cuando tú has dejado de hablar de lo que tienen que hacer ellos dentro de las congregaciones. Amén. No todos los ministros son iguales, vuelvo y repito, no todos los ministros son iguales, porque a todos los usan por igual. Todos les dicen hermanitos diablos, ese pastor es un diablo, y es verdad, yo los he visto. Pero tenemos que reconocer una cosa, hermano, que la salvación es individual, porque si yo no supiera que la salvación es individual, hace rato me hubiese salido del evangelio. Ya no quisiera saber del evangelio, pero yo sé que el evangelio es individual, que cada uno de nosotros nos salvamos por nuestros propios actos. Si queremos caminar en Cristo o no queremos caminar en Cristo, porque la mirada no es en el hombre, o sea, en personas como yo, sino en Cristo Jesús. Es coger la Biblia, abrirla y decir, sí, Cristo hizo esto. Cristo aquí. ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que muchas de las congregaciones se decepcionan. Es porque están poniendo la mirada en el ministro. Tienen los ojos plasmados en el ministro, en el pastor, en el que está en la predicación en ese momento. No, la mirada es en Cristo Jesús. Mundo, la mirada es en Cristo Jesús, no es en el hombre. No sea fanático a los hombres tampoco, que hablan bonito. Míralo a Cristo Jesús y no sea fanático a Jesús. Lucha por ser como Jesús para que participes del reino de Dios y su justicia. Seguimos hablando sobre las cosas de Dios aquí. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Dice así. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Hermano, dice, no te sorprendas por las pruebas que vienen. Le está diciendo, como si algo extraño te pase. Y es que, ¿sabe por qué dice eso? Porque las iglesias de hoy, de estos tiempos, ¿sí? Vente a Cristo y se acaban tus problemas. Ven acá y que no te va a pasar nada. Y cuando llega ahí se decepciona cuando las cosas no les están saliendo, hermano.
Mira, tienes que tener en cuenta esto, que cuando tú vienes a Cristo es como que te metes a un curso para soldado, para oficial. ¿Se me entiendes? Y ahí no lo vas a pasar bien. Ahí te van a tratar a la patada, hermano. Te van a insultar, te van a tratar de lo último. Te van a castigar. Y tu padre, que ha sido militar, que sabe, ahí a él no le sorprende. Bueno, pues si te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. ¿Ah? Esto no lo hago con las intenciones de desanimar al pueblo de Dios. Pero te está diciendo la Biblia al mismo tiempo que si vas a sufrir como malhechor, como ladrón, o por entrometerte en lo que no es tuyo, participa en las cosas de Dios. Sufre ahí, que en el cual hay ganancia. Eso es lo que te está diciendo la Escritura. Hermano, cuando el apóstol Pablo y Juan fueron maltratados por los fariseos y todos aquellos en el tiempo de Israel, cuando Israel estaba después de la partida de Cristo, ellos fueron maltratados, ultrajados. Eso está en Hechos 5:41, si quieres búscalo. Donde está el apóstol Pedro y Pablo y dice, ellos se sintieron dignos de haber sido maltratados. Y en eso, imagínate, hermano, lo han maltratado. Los han maltratado y ellos se sienten dignos, se sienten honrosos. Pero es que la gente tiene que saber que cuando tú te estás maltratando, no te están maltratando a ti. ¿Y cómo es eso, pues? Porque si tú estás viviendo la vida de Cristo, ¿sí? Tú estás caminando conforme a la voluntad de Cristo. Si estás como dice el apóstol Juan, dice, y estás en la verdad y te encontré en la verdad y andas bien en la verdad, andas bien en Cristo, estás en Cristo. ¿Ah? Al que están maltratando en sí es a Cristo. Cualquier persona que le desagrade a un cristiano que está en sometimiento total a Dios, al que te está desagradando no es el cristiano, el hombre que está ahí, sino Cristo, porque él está viviendo la vida en Cristo aquí en la tierra. Y si es blasfemado el nombre de Cristo, por nosotros tenemos que glorificarlo, exaltarlo. Fíjate, esta gente salió gozosa, es como Pablo también. Después que le quitó el espíritu de eliminación a aquella mujer, lo tiraron a la cloaca, al último, hermano. Y lo encadenaron, y lo castigaron. Y Pablo comenzó a alabar a Dios, a glorificar a Dios. O sea, no te extrañes por las pruebas que vienen. Míralo, y ahora, ¿a quién más vamos a ver ahí en una de estas pruebas? Donde murió Esteban. Eso lo va a ver, usted lo puede ver en Hechos capítulo 8, donde habla de Esteban, donde es muerto, es lapidado. ¿Y él qué hacía en ese momento? Padre, no le tomen en cuenta estos pecados. Eso estaba viendo. ¿Y qué veía? Y fíjate, estaba tan concentrado de Dios. Yo le digo a la gente, a este Esteban tal vez ni las piedras le dolían. Imagínate, hermano, que ve al Padre y al Hijo a la diestra. Y cuando lo veían a Esteban, dice que lo veían en forma de un ángel. Y cuando él hablaba, que no le tomen en cuenta, más lo lapidaban, más le tiraban piedras. Hermano, en el plano natural, si a mí me están tirando piedras, yo estoy adolorido, protegiéndome. Pero él estaba ahí, le digo, que no le dolían. ¿Qué pasaba con Esteban? Pero ahí estaba Esteban, dando la vida. Nosotros, hermanos, no hemos derramado ni una gota de sangre todavía por causa de Cristo. Estamos en este evangelio live, disfrutándolo tanto, que nos hemos acostumbrado tanto, que pensamos que nunca nos va a pasar nada. Espérate, que ya viene el día. Y si no estás preparado, bien cogido a Dios, vas a renunciar a Dios, porque no te has fortalecido, hermano. Cuando uno va a un curso de soldado, muchos desiertan, hermano, muchos se van. Así mismo pasa acá. Más que todo cuando se ha engañado. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Tú recibes a Cristo y se te acaban los problemas, se lo aumentan. Pero es en Cristo. ¿Cuántos problemas estás pasando sin Cristo allá? ¿Cuánta hambre estás pasando sin Cristo allá? ¿Cuánta necesidad estás pasando sin Cristo allá? Pues Cristo dice, súfrela en Cristo, súfrela en mí, que en mí hay esperanza. Pero si la sufres sin mí, sufres sin esperanza. Eso es lo que te está diciendo la Escritura. No es algo extraño las pruebas que nos pasan. Si es Cristo es con nosotros. Es a Cristo que están ahí la gente blasfemando, insultando. Aunque parezca mentira, porque el Cristo mismo dice, quien recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tú puedes ser uno de esos pequeños. Tú que estás allá, que estás escuchando, tú puedes ser uno de esos pequeños, ¿sí? Tú un día te va a tocar, te vas a predicar a Cristo y te van a recibir. Y es que no te van a recibir a ti, lo están recibiendo a Cristo. Y si lo reciben a Cristo, recibe a los que le envió, ¿al quién? Al Padre, al Creador, al Increado, lo recibe. Dicen las Escrituras eso. ¿Por qué? Porque estás viviendo los mismos padecimientos de Cristo aquí. Todavía estamos, es como que Cristo está siendo azotado, blasfemado, insultado, pateado. No te soporto, lárgate de aquí. Ay, viene el hermanito, escóndete, no te escondes de uno. Porque si uno va con una palabra limpia y transparente delante de ti, no es mi palabra, es la de Cristo, es la de Dios. Tú no me rechazas a mí. Eso te dice la Escritura. A quien rechaza es a Cristo. Con esto no quiere decir, ay, que tú eres Cristo. Hermano, al buen entendedor pocas palabras. Si estás viviendo la vida en Cristo, estás haciendo las cosas como Cristo, es Cristo en ti. Pablo ya había dejado su vida. Por eso él llega a decir, ya no vivo yo. O sea, la vida, Pablo, se acabó Pablo. Cristo vive en mí, dice. Cristo vive en mí. No yo en Cristo. Porque muchos cristianos, ellos están viviendo la vida de Cristo haciendo lo que le da la gana. Y como le da la gana. Es Cristo que tiene que manejar el vehículo este cuerpo. Hablamos que también que el juicio empieza por nosotros, hermano. El juicio empieza por nosotros. Eso dice aquí en 2 de Pedro. Es hora que el juicio empiece por casa. Y es verdad, hermano. En medio de las pruebas hay que ver tu fidelidad, pues. Si eres fiel o no eres fiel. Tienes que ser probado. Porque si no eres probado por Dios, el diablo va a buscar probarte. De alguna manera tenemos que ser probados. ¿Sí? Todos nosotros tenemos que un día ser probados. ¿De qué estamos hechos verdaderamente? Tanto que hablas de Cristo. Vamos a ver si es verdad. ¿Ah? Ponlo ahí, vamos a azotarlo. Vamos a golpearlo. A ver si reniega de Cristo, a ver si es verdad. Si es fiel todavía a Cristo. No podemos nosotros caminar con una vida amando más a los que están al lado de nosotros que amando a Dios. En primer lugar es Dios. Antes pidámosles a Dios que no pasemos pruebas tan duras donde tengamos que poner como ejemplo a nuestra propia familia. Mira, hermano, la maldad ha aumentado tanto. Aquí mismo en este país tú te das cuenta que ya la delincuencia prácticamente es como que tiene ya este país en la mano. Porque allá en ese reclusorio llamado disque cárcel o penitenciaría, estos delincuentes son los que mandan ahí. Y yo digo una cosa, hermano. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Dónde están? Yo digo, pasan dos cosas. O están formando parte de esa maldad que ya mismo está en las calles, o son cobardes. Una de dos. No hay
tampoco aquí, no le puedes encontrar un punto medio aquí. O son cobardes o forman parte. ¿Cómo vas a creer que van a tomar control de tu ciudad? Que ahorita no puedes caminar en la esquina porque ya no son las policías que te prohíben estar en la esquina. Ahora son los delincuentes, hermano. ¿Qué haces aquí? Ya vete a dormir, no quiero ver a nadie en la esquina. Los delincuentes andan haciendo eso, hermano. Antes le hacían la policía, ahora son los delincuentes. Por lo menos aquí en esta ciudad está sucediendo eso. ¿Dónde están las autoridades? Y yo le digo, y a veces me tengo que callar, ¿por qué? Porque la Escritura dice que la maldad va a multiplicarse, no dice sumar, multiplicarse, no sé, del tanto por ciento, no sé si el 300%, el 100%, el 200%, el 500%, no sé, pero la maldad se va a multiplicar. Y digo, pues parte tuyo, no, Señor, no. Señores, yo en una de las enseñanzas dije que toda esa maldad que hay dentro de la penitenciaría litoral va a estar en las calles. Porque esta maldad está tomando control ya del mundo. Es penoso, hermano. Yo le digo, mejor me callo porque yo no puedo evitar que la maldad continúe. Porque está escrito. Pero ellos van a pagar por eso sí. Ellos van a pagar por eso. Sí, es como Judas. Judas tenía que entregar a Cristo. Era el que lo iba a traicionar a Cristo. Estaba escrito. Pero hay de aquel, dice, así mismo digo, hay de aquellos que cuando lo están enfrentando, esta gente son tan cobardes, que no solo se meten contigo, sino que te amenazan a tu familia. Eso es cobardía. Pero escúchalos a ellos cuando hablan de mi familia. Yo te lo digo. Mi familia son mi adoración. Mi hija es mi tesoro, es lo que más. Mi hijo, mi hijo. Estos jefes. Estos son jefes de la maldad. Pues así mismo a ti te digo que así mismo habemos muchos padres de familia que amamos a nuestra familia y a tú no te gusta que se metan con tu familia, a mí tampoco y a nadie le gusta. Y si tú estás en el mal, tú sabes que el mal tiene que ser combatido, enfréntate como valiente y atente a las consecuencias. Así como desafía a las autoridades de aquí de este mundo, desafía la ley y la gravedad, pues, si eres tan valiente. Tírate de un edificio de 20 pisos sin paracaídas, sin nada, a ver, y atente a las consecuencias, así mismo. Si están infringiendo leyes, atente a las consecuencias como valiente que eres. Y déjate estar hecho el cobarde de estar amenazando a los demás. Y metiéndote con la familia, con los hijos de los demás. Eres un cobarde cuando haces eso. Que descuartiza, que hace en pedazos. ¿Estás bien, algo? Pero todo eso vas a dar cuenta a Dios. Y allá donde se están yendo, si Superman existiera, él estuviera pidiendo perdón allá mismo en el infierno. Cualquiera de esos héroes que si existieran verdaderamente y murieran en el infierno, estuviera pidiendo perdón, estuviera pidiendo otra oportunidad. Y tú no estás excepto de eso. Tú no vas a huir de eso. Allá vas a llorar como no tienes idea. Te crees muy Superman, muy valiente, con un arma en la mano, amenazando a los demás. Sí, la maldad va a aumentar, pero pobre de ustedes, le digo. Pobre de ustedes. ¿A dónde van a ir a parar? ¿Sí? Esto no quiere decir que nosotros nos quedemos callados, porque tenemos que hablar también para esta gente. Y te digo una cosa, aunque tú hayas descuartizado o hecho pedazo a cualquier persona, fíjate que Dios es tan bueno que es capaz de perdonarte si estás vivo. Así es mi Dios. ¿Sí? Cuando hay un arrepentimiento de serio de corazón, no importa cuánto, así hayas descuartizado a 100, hayas hecho un camal, Dios te va a perdonar si hay un arrepentimiento en serio en tu corazón.
Y yo te digo, arrepiéntete. Amén. ¿Sí? Arrepiéntete y busca de Dios. Y déjate de estar hecho el muy... Mira, valentía. Valentía es esta, ¿ves? Valentía es dejar el alcohol, la droga, la prostitución, la delincuencia, el machismo. Esto es valentía. Dejar el adulterio, la fornicación, el mal carácter. Esto es valentía. Lo tuyo es cobardía. Porque eres tan cobarde, porque hasta un arma sacas para defenderte. Porque no eres del tiempo de mis tiempos, ni del tiempo de mis padres, ni de mis abuelos, donde se enfrentaban como hombres, puño a puño. Eres un cobarde y te sientes el rey. Porque nadie se puede meter contigo porque tienes el control. A ustedes les digo, arrepiéntanse y busquen de Dios. ¿Sí? Y déjense de estar metiendo con los hijos de Dios también. Tanta gente inocente que mataron en esas cárceles. Gente que no tenía, estaban presos, muchos eran inocentes incluso. En las cárceles también hay gente inocente presa por la maldad de la gente como tú. Que los involucran. Que le ponen pruebas ficticias para que vayan en la cárcel. O porque se equivocaron y cogieron al equivocado en algo. Sí, hay gente inocente. Gente que tal vez se ha robado, pero cosas irrisorias. Y lo hiciste pedazo. ¿Tú crees que Dios no se está dando cuenta de eso? Se está dando cuenta de eso. Eres un cobarde. Ustedes son unos cobardes. La maldad ha aumentado, sí. Pero a mi padre le van a tener que rendir cuentas. Y va a aumentar la maldad, va a aumentar, sí, va a aumentar. No es nada lo que está pasando, sé que va a aumentar. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que prepararnos para todo esto. Esto no predican el evangelio, porque nos predican un evangelio light, hermano. La gente se aterroriza por lo que pasan en estas cárceles de aquí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo matan? Yo le digo, eso va a estar en la calle, le digo. Sí, porque vienes de las mismas autoridades. A estos ricos les interesa tener gente pobre, hermano. Sí, porque ¿cómo se sustentan de ellos? Por eso dice Jesús, a los pobres siempre los van a tener. ¿Sí? Imagínense si acabaran los pobres, ¿de qué viven los ricos? ¿A quién le van a vender? ¿A quién? ¿Quién les va a servir? Si todos son ricos. ¿Ah? Si todos tienen. Y es penoso que mucha gente le sirva a esta gente, ¿sí? Que en cualquier momento se distraen, le dan la espalda y le pegan un tiro en la cabeza. Porque así son ellos. A esos mismos que le están sirviendo, así se portan. Mira ese cabo, a ese policía, 3 años y no sé cuántos meses por matar a 2 delincuentes. ¿Quiénes habrán sido esos delincuentes, sí? Habrá sido un engreído, un hijito de papá, para que le pase esto a este policía. Claro, no estoy de acuerdo con que lo haya matado a estos señores, no estoy de acuerdo también. No sé cómo lo habrá matado, si los cogió vivos, los mató, no sé. Pero igual estaba delinquiendo. ¿Cuándo se va a acabar la maldad? Oiga, si la maldad mismo, hermano, mira, disculpa que me salga de esto, pero esa agrupación de los derechos humanos es la que ha pervertido más al mundo, ¿sabes? Incluso con los homosexuales y las lesbianas. Tú ves, la gente sale en la calle a hacer bulla y ellos le hacen la vida lo imposible a las autoridades y las autoridades no le pueden hacer nada. Las autoridades no le pueden ir hasta con armas y enseguida van a los derechos humanos. Y yo quiero que sepa una cosa, que mi Dios no está a favor de los derechos humanos, ¿sí? Está a favor de la gente, del ser que quiere cambiar, que está obedeciéndolo, que está sometiéndose a eso. No a favor de los derechos humanos, porque de derechos humanos hay leyes injustas que muchos se están dejando llevar por ello.
Es más, muchos representantes de ellos son hasta homosexuales y se jacta y se dice, ay, sí, yo. Sí, aquí hay unos representantes de eso. Y se cree la divina pomada que con él nadie se mete. Y tiene un vocabulario soez, sucio. ¿Dónde están los derechos humanos para que le digan, pues sé educado, pues por lo menos preséntate bien? Ya se sabe cuál es tu inclinación, que no te gustan las mujeres, ya se sabe, pero por lo menos sé educado, preséntate bien delante de los demás, pues habla educadamente. Pero él no, obscenamente, yo soy representante, dice. Y ya van a ver los que le va a pasar, a todo el mundo amenaza. Dios no está a favor de los derechos humanos, yo les cuento. ¿Ah? Así se lo digo. Parece mentira, pero así es. Si leyéramos la Biblia, nos diéramos cuenta de todas estas cosas. Mira, hermano, si hay sometimiento a Dios, va a haber vida eterna. Si no nos sometemos a Dios, no hay vida eterna. Si tú decides obedecer a Dios, vas a tener la vida eterna para siempre. No es una vida eterna temporal, es eterna, pues, no es temporal, es eterna. Si hay sometimiento. A nosotros nos cuesta, hermano. Es duro. Este evangelio es duro, pero es seguro, hermano. Eso sí, tenlo siempre bien presente. Este evangelio es duro, pero es seguro. Vamos a ser maltratados, ultrajados, enjuiciados, vamos a hacer de todo nosotros. Dice la Escritura que si el juicio empieza en casa, por lo que leímos ahorita, ¿dónde quedará el pecador y el impío? ¿A dónde se lo va a encontrar? Si tú que estás obedeciendo, estás siendo sometido a prueba, ¿dónde quedará esta gente que le da rienda suelta a su vida? Al ser. Es que yo soy así. No, es que tú no tienes que ser así. Cristo murió para que seas como Él. Amén. Para que empieces a ser un representante de Dios aquí en la tierra. Para eso murió Cristo. Tú eres así, el otro es así, todos tienen diferentes modos de ser. Pero nosotros nos somos llamados a ser como uno solo, como Cristo. Vamos a ver la ventaja de ser hijo de Dios. Y que también en la ventaja de ser hijo de Dios, Dios nos ve como hijo. Pero Dios también nos va a disciplinar. Vamos a ver en Hebreos 12, del 3 al 8. Dice así. Del 3 al 8. Sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Eso hablé antes. Nosotros no hemos derramado ni una gotita de sangre por Cristo todavía. Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se deja, mira el último, el 8 es lo que dice, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, yo hablé
que Dios, la otra semana hablé, no va a castigar a los hijos que están en obediencia. Pero el diablo está diciendo, ponlo a prueba, a ver, lo que le pasó a Job, lo que le pasó a Pablo, el aguijón en su carne, la lepra o el cáncer que tenía Job. A ellos no los castiga Dios. ¿A quién castiga? Va a castigar a aquellos que en su corazón reconocen que están mal. ¿Me entiendes? Que están luchando por hacer la voluntad de Dios. Pero que se desvíen en ese momento, ahí donde viene Dios, es como un padre o un hijo, hermano. Eso es lo que está diciendo Dios. Es como un padre o un hijo. Toma. Lo va a castigar, hermano. Y si te deja sin castigo, de la cual todos han sido participantes, me imagino que hasta el apóstol Pablo, cuando recién llegó al evangelio, del mismo Job, cuando recién estaba como maestro y hablaba de Dios, o sea, en esos primeros meninos, Dios tuvo que haberlos disciplinado, tuvo que haberlos castigado, hasta el mismo Pablo. Porque andaban mal. Pero llegó el momento de que ya no, porque ya se sometieron, que ya obedecieron. Por eso él llega a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hay hijos que tienen años en el evangelio y le siguen fallando a Dios. Se siguen dejando llevar por las cosas de este mundo. Entonces Dios a eso sí lo va a castigar. Ahora, va a haber a otros que están en el evangelio y que no son castigados. Y que todo lo que ellos hacen le parecen bien. Incluso que son alabados incluso por muchos miembros de iglesias mismos y peor del mundo. Y ellos no sienten el castigo de Dios y están mal. ¿Qué dice la Escritura? Que si te deja sin disciplina, ¿qué eres? Bastardo. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Así que le digo siempre a la gente que si tú estás mal en el evangelio y todo te sale bien, preocúpate. ¿Por qué? Porque estás mal y todo te sale bien. Tú estás mal y todo te sale bien. Si tú no sientes el castigo de Dios, la reprensión de Dios, quiere decir que Dios ya no te tiene a ti como hijo. Así de fácil es esto. Y ustedes conscientemente deben de saber cuál es su posición delante de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Cómo quieres sufrir tú? Hablamos de la otra semana que aquí no hay punto medio. Y que hoy en día consideremos aquel que murió por nosotros. Fíjate, la Escritura dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice. O sea, Dios es tan bueno con nosotros que no nos recompensó porque nos portamos bien, sino que nos lo recompensa antes. Muchas veces nosotros queremos compensar a un hijo cuando se porta bien, ¿sí o no? Cuando anda bien. Tú haces esto y ya vas a ver. Tú haces esto y está bien. Y yo te doy esto. Y yo te doy esto. Es malo, eso es malo, le digo. No es bueno estarle dando premio a los hijos porque se portan bien. Él tiene que portarse bien, se le dé premio, no se le dé premio. Pero así camina el mundo. Es su obligación como hijo portarse bien, si quiere que te vaya bien incluso en la vida. Pero Dios no esperó eso. Porque aún siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Puesto que todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Aquí no hay nadie que diga yo nunca he pecado. Si a nosotros nos dice la Escritura, no digas que no peques, no hagas mentiroso a Dios. Eso a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí, a veces caemos por ahí. ¿Sí? Caemos. A veces por accidente incluso. O porque alguien me hizo enojar y salió algo por ahí de una palabra. O porque me dio ganas en el corazón de entrarle a alguien. Pero la diferencia es que nosotros no practicamos. Ya no lo practicamos. Es lo que marca la diferencia entre el mundo, el hombre pecador y el hombre que no es pecador. Amén. Dios nos trata como a hijos cuando nosotros aguantamos las disciplinas. Porque no es cuestión tampoco de que seamos hijos rebeldes, me pegó mi papá y me voy a mi casa. Cuando el hijo es consciente de que se está portando mal, él incluso te puede hasta agradecer que le hayas pegado. Han habido casos que hijos le han agradecido al padre que le haya castigado. Porque gracias a ti soy lo que soy. Soy el buen ingeniero, soy el buen arquitecto, soy el buen abogado. Gracias a ti que me disciplinaste, me cuidaste. Tal vez la disciplina no me gustó, pero para estos tiempos me ha ayudado bastante. Si tú no me corregías, ¿a dónde hubiese terminado yo? Hijos que agradecen así. Entonces, Dios también te va a tener como hijo cuando tú aguantas esa disciplina. Amén. Él no puede dejar pasar la rebeldía, porque una nube de testigos alrededor de nosotros hay. No puede. No puede, hermano, porque la desobediencia, la rebeldía como a hijos nos va a costar entrar al reino de Dios. Porque Dios nos llama a ser una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, más que todo, un nuevo ser. Parece mentira que eso tenemos que ver en el Evangelio, un nuevo ser. Nosotros no podemos entrar al reino de Dios, no porque Dios solamente no nos lo permite, sino porque no vamos a poder entrar. Porque los hechos de nosotros son una evidencia que van con nosotros arrastrándola, llevándola. Es como que llevo una maleta en un carro que esté bien lleno y dice, no, tú puedes entrar por la maleta. No, ni tú ni la maleta entra. Estás cargado de tanta rebeldía que vas a querer entrar al reino de Dios y no vas a poder. Que Dios, donde Jesús va a decir, apártense de mí, salgan de aquí ustedes. No, tú fuiste muy rebelde. No, tú tampoco, tú no vas a entrar. Y aún cuando nosotros quisiéramos entrar, no vamos a poder. Es como querer entrar a las profundidades del mar sin ningún implemento, sin tanques de oxígeno, sin nada. Es difícil. Yo quisiera hablarle hasta de Adán. Muchos me han llegado a decir, pero la vida como cristiano debe ser aburrida. Imagínate, ¿qué va a ser aburrido, hermano? Tú no tienes ni idea de lo que habla, no sabes ni lo que habla. Porque así me dijo una persona, es que ha de ser aburrido también. Fíjate, ¿sabes una cosa? ¿Qué hacía Adán en el huerto? Adán podía estar en los aires, le digo. Tal vez Adán hasta volaba. Mira cómo se alzó Jesús cuando se fue con los apóstoles. Los ángeles cuando van bajando descienden. Adán hasta debajo del agua tiene que haber andado. ¿Cómo crees que le ponía nombre a los animales? No tienen idea ni de lo que hablan. Imagínate que vas a estar arriba en el cielo. ¿Cómo vas a entrar al cielo con este cuerpo? Con este cuerpo nunca vas a entrar allá, hermano. Jamás. Porque seguro te deformas. Explotas mientras... No vas a poder...
Pero si estás en Dios vas a entrar. Tal vez este cuerpo se quede y te dé un cuerpo nuevo, porque dice la Escritura que nos va a dar un cuerpo nuevo. Por eso le digo, no saben lo que Dios quiere con nosotros. Aquí no vas a necesitar celular para comunicarte. Imagínate que vas a escuchar la voz del Padre. Oye, Fernando, ven para acá. Sí, señora, ya voy. ¿Qué celular y qué celular? ¿Qué carro? ¿Qué avión? ¿Qué cohete? ¿Qué nave espacial? No. Vas a poder entrar en todas las esferas de este mundo, de donde sea vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque estás libre de pecado. Ya le puse el caso de siempre de Sadrach, Mesach, Abed-nego, cómo se paseaban en el juego. Caminaban ahí ellos como que estuvieran en el Malecón 2000. Solo es cuestión de ponernos a pensar, de leer más la Biblia y estar más atentos de lo que nos espera en Dios, hermano. Y nosotros por una vida de vanidad, o porque otras cosas nos mueven el corazón, el deseo, salimos de esa voluntad de Dios. Amén. Recuerda que cuando tú predicas el Evangelio, limpio y transparente, esta gente que está en contra tuyo, en ese momento no está en contra tuyo, está en contra de Cristo. Busquemos de Dios, hermano. Hay cosas muy interesantes que tienen. Yo quisiera hablarte de muchas cosas de Dios, ¿sabes? Muchas cosas interesantes de Dios. Pero yo digo, ¿cómo habrás tomado lo que te dije de que tal vez Adán hasta volaba, andaba debajo del agua, no necesitaba un buzo, no necesitaba nada? La Biblia nos da en el Nuevo Testamento señales de estas también incluso. Un siervo de Dios, cómo el Espíritu Santo los traslada de un lugar a otro. Cómo escuchan la voz ellos de Dios, sin necesidad de un teléfono celular ni nada de eso. Ellos escuchan la voz de Dios. Y así mismo, incluso nosotros tal vez nos lleguemos a escuchar mañana más tarde porque Dios lo va a permitir como hermanos que somos. No que vamos a ser de la misma naturaleza de Dios. Imagínate, de la misma naturaleza de Dios. La perdimos y Dios quiere que la recuperemos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te doy una vez más gracias, Señor, por este día, Señor. Y enséñanos, Señor, a ver la realidad tuya, Padre. Y vivir en esa realidad tuya que para muchos, Señor, en este mundo es locura. Dile, hazles entender en nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Padre, a este mundo y a tu pueblo, Señor, cuál es tu realidad de verdad. De cómo debemos de caminar en tu naturaleza aquí en la tierra, Padre bendito. Te lo pido, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Porque no queremos que nadie se pierda, Padre. Ni el más malo del mundo queremos que se pierda, sino que sepan de ti, que conozcan de ti, Padre de la gloria. Toca el corazón de esta gente, Padre, que vive en esa maldad, en ese odio, en esa indiferencia, Señor. Son rebeldes sin causas, muchos de ellos, Padre, porque la vida no les ha hecho nada. Y se ensañan en la maldad, en el odio, en la indiferencia, Padre bendito. Toca esos corazones ahora, Padre bendito, Dios Todopoderoso. Llévanos, Señor, más allá de esta vida natural que llevamos. Llévanos a caminar en esa vida espiritual, Padre. Te lo ruego, te lo suplico, Padre. Bendice, Señor, a aquellos que no tienen bendiciones, Señor. Que le llegue su pan de cada día, todos los días, Señor. Hay mucha gente en este mundo que se jactan de lo que tienen, Señor. Que derrochan su dinero, Señor, en cosas innecesarias, Padre. Mientras muchos lo necesitan, Padre. Permite, Señor, que esta gente, Señor,
sea abastecida, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material, como estaba pasando Gallo, Padre. Guárdanos y cuídanos, protégenos, Señor, porque sabemos que la maldad cada día va de aumento en aumento, Padre. La maldad se va a multiplicar. Solo prepáranos a nosotros, Padre bendito, Dios Todopoderoso, para poder enfrentar, Señor, esta vida de maldad, de odio, de indiferencia, Padre bendito, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, Padre, por este nuevo día y la oportunidad que me das para hablar contigo. Y gracias, Señor, por todo y cada uno de los oyentes, Señor, que están allá, Señor, escuchándome. Gracias, mi Padre, te doy en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.